Camilo Torres, Tenorio. Popayán, 1766. Santa Fe de Bogotá, 1816. Abogado, político y patriota colombiano. Cuarto hijo, primer varón de una familia de 9 hermanos. Fue su padre el español Francisco Jerónimo de Torres, comerciante, minero y propietario de vastas extensiones territoriales al sur de Neiva, en la costa del Pacífico y en Popayán, casado con la payanesa María Teresa Tenorio. Bueno, como pueden observar, hijo de un español. Camilo Torres estudió en el seminario de Popayán, en el que era rector el presbítero ecuatoriano Juan Mariano Grijalva, y ejercía la docencia José Félix Restrepo. En aquellos tiempos se estaban revolucionando los métodos de enseñanza de acuerdo con la reforma educativa propuesta por el fiscal Francisco Antonio Moreno y Escandón. Allí tomó clases de griego, latín, retórica, matemáticas, filosofía y teología, preparación esta especialmente la de lenguas clásicas, que le permitió dominar varios idiomas: italiano, francés, inglés y alemán. Una vez que terminó el ciclo de estudios en Popayán, se trasladó a Santa Fe de Bogotá, donde obtuvo los títulos de bachiller y doctor en Derecho Canónico y Filosofía en el Colegio Mayor del Rosario, donde fue pasante, conciliario segundo y vicerrector. A los 28 años se recibió como abogado de la Real Audiencia y lo fue también de los Reales Consejos. Torres fue el más eminente de los abogados de su época, pues además de cumplir con todos los requisitos, recibió de la Corte Española la facultad de litigar en todas las audiencias de América. De él opinó Humboldt que era un coloso de la inteligencia. Camilo Torres había estudiado en Popayán con Francisco Antonio Sea, Joaquín de Caicedo y Cuero, Francisco Antonio Ulloa y José María Cabal, así como con su primo Francisco José de Caldas. Con algunos de ellos volvió a encontrarse en Santa Fe. Miren esta hermosura que encontramos acá. Miren esta hermosura. Eso no lo sabía yo. Así como con su primo Francisco José de Caldas. ¿Estaremos hablando de este Francisco José de Caldas? Cuando estudiemos a este caballero, vamos a mirar la relación que tiene con Camilo Torres. Si es el mismo o es otro, me disculpan la ignorancia. Con algunos de ellos volvió a encontrarse en Santa Fe, y al igual que la mayoría de los criollos cultos de la época, se vinculó a la actividad intelectual que por los primeros años de la última década del siglo XVIII distinguió la capital. Participó entonces en la tertulia del buen gusto, organizada por doña Manuela Sanz, de Santa María y Prieto, quien tenía un gabinete de historia natural ordenado y clasificado por ella misma. En dicha tertulia se hablaba de literatura y cuestiones científicas, se improvisaban versos y se trataban temas frívolos al calor de una tradicional chocolatera santafereño. En ella participaron el cartagenero José Fernández Madrid, el payanés Francisco Antonio Ulloa, viejo amigo de Torres, el timaneño José Miguel Gutiérrez de Caviedes, el cartagenero Manuel Rodríguez Torices y el bumangués Custodio García Rovira. Personajes que desempeñaron un papel importante en la primera independencia, todos ellos egresados del Colegio Mayor del Rosario o del San Bartolomé, los dos centros docentes más importantes de la capital. Miren que viene a mi mente lo siguiente: de estas personas, en su momento pues no había tanto modernismo como hoy en día, que hoy los jóvenes se reúnen es para ir a las fiestas, a las tabernas, a las discotecas, a los bares, a tomar y a hablar cosas sin importancia, a perder el tiempo y a gastar el dinero. Esta gente se reunía a hacer tertulias. Gente muy inteligente y preparada se buscaban entre ellos. Hoy en día se buscan entre bandas para hablar y mirar a ver cómo hacer el mal en esta sociedad.
En 1794 Camilo Torres se vio involucrado en el llamado Motín de los Pasquines. Las paredes de Santa Fe amanecieron cubiertas de pliegos manuscritos que contenían protestas contra la opresión del gobierno español. Dicho movimiento, el primero que se presentaba después de los comuneros, fue promovido por los estudiantes del Rosario y estaba íntimamente ligado a la publicación de los derechos del hombre y del ciudadano que realizó Antonio Nariño. Se acusó entonces a Torres por ser catedrático del Rosario y amigo de Francisco Antonio Sea. Las autoridades allanaron su biblioteca y encontraron gran cantidad de libros en francés que fueron llevados para que la Inquisición los analizara, pero el dictamen favoreció a Torres y salió suelto de toda culpa. Frente a sus amigos implicados en estos hechos, Torres asumió una posición ambivalente. Adelantó una de sus más importantes intervenciones judiciales cuando actuó en defensa de Francisco Antonio Sea, quien finalmente fue desterrado a Cádiz. Junto con otros conspiradores, el 3 de noviembre de 1795, sin embargo, se negó a defender al precursor Antonio Nariño, pese a ser amigo personal. Mire que a todos los mandaban allá para España, a Cádiz. En 1795 asumió la defensa de los estudiantes payaneses sindicados de sedición Nicolás y Juan José Hurtado. En sociedad con el abogado Luis de Ovalle, en 1797 defendió el cura Eloy de Valenzuela, antiguo subdirector de la Real Expedición Botánica y en ese momento párroco de Quejirón, quien había sido acusado de pronunciar un sermón revolucionario. Torres también obtuvo como abogado de pobres, cargo desde el cual defendió ocasionalmente a algunas personas de escasos recursos económicos. Por lo general se distinguió como defensor de los privilegios institucionales del sector criollo residenciado en Santa Fe. También se ocupó de consolidar una importante fortuna, para la cual recurrió con frecuencia a sus conocimientos jurídicos. Fue así como adelantó una brillante defensa a favor de su hermano Miguel y asociado sobre el bergantín inglés El Vigilante, apresado por ellos y cuya propiedad les correspondía a pesar del desconocimiento por parte del presidente de Quito, barón de Corundelec. En 1802 Camilo Torres contrajo matrimonio con Francisca Prieto Ricaurte, con quien tuvo 6 hijos. Vamos a hablar del Memorial de Agravios. En 1808 Napoleón Bonaparte invadió España y colocó a su hermano José I Bonaparte en el trono español. Como consecuencia, la política colonial de las Cortes españolas cambió. Se constituyó la Junta Suprema de España e Indias, que se erigió en gobierno general del reino. En esa coyuntura surgió la figura política de Camilo Torres, quien se declaró antirregentista y partidario de Fernando VII. Se opuso a las determinaciones tomadas en la metrópoli, ya que pese a estar esta ocupada, continuó exigiendo obediencia de las colonias. Propuso seguir el ejemplo de las provincias españolas que se proclamaron soberanas para apoyar irrestrictamente al rey de España, lo que significaba crear juntas provinciales de gobierno a la manera de las de la península, en la Nueva Granada, desconociendo la Junta de Sevilla. Pese a la protesta de Torres y de muchas otras voces en las diferentes colonias, la Junta sevillana, aún bajo el dominio de José Bonaparte, declaró que las propiedades allende el mar eran prioridad de la monarquía española y autorizó la presencia de sus representantes en la Junta Central, pero en un número inferior al de los españoles. El ambiente político de las colonias se caldeó cada vez más. La nominación de candidatos porteños se realizó en los cabildos de Santa Fe y de las principales ciudades de las provincias. Una vez nominados los candidatos, el representante se designó en un sorteo en que resultó elegido Antonio de Narváez por su parte. Camilo Torres fue nominado por Popayán. Fue nombrado asesor de Cabildo de Santa Fe, corporación que se había convertido en el baluarte de los criollos. Fue además asesor de la Casa de Moneda. Desde tales cargos Camilo Torres sentó su airada protesta contra la Junta Central Española en un opúsculo que se ha llamado el Memorial de Agravios y cuyo título es Representación del Cabildo de Bogotá a la Suprema Central de España. En ese documento Torres dio una respuesta en nombre del Cabildo de Santa Fe a la Junta Central ante la intención de permitir americanos en ese organismo, pero en un número irrisorio. Es, por lo tanto, una aguda crítica al régimen colonial, aunque no llega a pronunciarse abiertamente sobre la separación definitiva de las colonias americanas de España. Afirmó que América y España, las Españas eran parte de un reino con iguales derechos y por tanto ninguna de las partes podía imponer leyes sobre la otra. Denunció la discriminación contra los criollos
y pidió para este sector el derecho a ocupar posiciones de alto rango. El documento nunca llegó a España y el virrey no quiso prestarle atención hasta el punto de que se nombró a 6 españoles como miembros del Consejo y más tarde desconoció el nombramiento de Luis Caicedo como alférez real, medidas todas que impidieron el pacto colonial y permitieron la ola cada vez más creciente de motines en las distintas provincias de la Nueva Granada. La conjura del Observatorio Astronómico. Camilo Torres participó activamente en los hechos del 20 de julio de 1810 en Santa Fe de Bogotá. Planeó la conjura en el Observatorio Astronómico que dirigía su primo Francisco José de Caldas. Formó parte de la Junta de Gobierno constituida luego de los incidentes y le comunicó al virrey Antonio Amal y Borbón. Mire que estamos hablando del mismo, del primo, de Camilo Torres. La decisión de la Junta para que posiciese a las órdenes de estas el depósito y el parque de artillería, acorde con su posición de defensa de los derechos del rey de España, propuso que el virrey fuera el presidente de la Junta Suprema, medida que fue desaprobada popularmente, pese a lo cual continuó insistiendo en que debía existir un entendimiento entre las partes, patriotas y españoles europeos, al punto que fue vocal secretario en el manifiesto del 18 de septiembre de 1810, levantado con tal fin. En diciembre de 1810, Torres participó como diputado por Pamplona en el Supremo Congreso, exigió que no se aceptara a Emilio Benítez la credencial que lo acreditaba como diputado por Sogamoso. Tal petición recibió voto negativo de los demás miembros y Torres se retiró junto con León Romero, delegado por Mariquita, Joaquín Camacho y Manuel de Bernardo Álvarez, delegado por Santa Fe. El 11 de enero de 1811 se llevaron a cabo las elecciones para el Colegio Electoral de Cundinamarca. Torres resultó elegido junto con Manuel Camacho y Quesada por la Catedral y con su viejo amigo Frutos Joaquín Gutiérrez. Fue electo secretario de dicha institución colegiada que sesionó durante un mes, al cabo del cual se programó la primera constitución de carácter monárquico de la provincia de Cundinamarca y se nombró como presidente a Jorge Tadeo Lozano. Qué hermoso. Y ahí vamos enlazando muchas de estos autores de la historia de Colombia. Vamos haciendo un hilo conductor que nos va a ir llevando poco a poco hasta la Constitución de 1886 y luego ese hilo conductor nos va a ir llevando también hacia la nueva Constitución que tenemos de 1991. Desde un comienzo Torres había defendido la tradición de los cabildos autónomos, pues consideraba, junto que las provincias ejercieran su soberanía y por ende el federalismo, posición que no era compartida por Antonio Nariño y otro grupo de criollos llamados centralistas. El precursor Antonio Nariño asumió la presidencia el 21 de septiembre de 1811 y la rivalidad entre las dos formas de gobierno fue cada vez más notoria, al punto que se formaron dos partidos, el de los pateadores, encabezados por Nariño, y el de los carracos, dirigido por Torres. De esta última facción formaban parte la mayoría de los miembros de las juntas de notables establecidas desde el grito de independencia. El 27 de noviembre de 1811, un número minoritario de delegados reunidos en Santa Fe firmó el Acta de Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, de las que Torres fue redactor y principal promotor como diputado por las provincias de Pamplona. En dicho documento se conservó la antigua división administrativa. Las provincias se dieron al Congreso de la Defensa Militar, dispusieron que éste ejerciera las funciones legislativas y ejecutivas y rompieron definitivamente con el regentismo, así como días después con el gobierno de Antonio Nariño en Cundinamarca. Camilo Torres fue elegido presidente del Congreso y jefe del Ejecutivo Nacional, cargos que ejerció entre 1812 y 1814, y para los que fue nombrado en el Congreso Federalista reunido en Villa de Leyva el 4 de octubre de 1812. El centro de la facción federalista fue Tunja, desde donde se emprendió una ofensiva militar contra el gobierno de Cundinamarca. Se encendió así la primera guerra civil que estremeció al país y dio la victoria a los centralistas de Nariño. Poco después fue negociada la paz entre los dos gobiernos, la cual duró hasta noviembre de 1814, cuando ante la derrota de Antonio Nariño en las provincias del sur, los ejércitos federalistas comandados por Simón Bolívar
sometieron el 11 de diciembre de 1814 al presidente Manuel Leonardo Álvarez. Miren ese eslabón que está ahí, Simón Bolívar. Ejército Federalista por Simón Bolívar, Camilo Torres, y por el otro lado tenemos a los centralistas, Antonio Nariño. Torres fue elegido presidente de las Provincias Unidas, pero ante la inminente reconquista española y el caos reinante, pues durante los 4 años de vida independiente poco se había hecho por organizar el nuevo gobierno. Su mandato fue débil, sin posibilidades de actuación. Lo único importante fue que planteó a los españoles una fórmula de compromiso para preservar la República del desastre. Por otra parte, ascendió al coronel Servies a general y le dio la misión de organizar un nuevo ejército con los restos de Tunja y Cachirín. Finalmente, renunció a la presidencia en marzo de 1816, se dio el cargo a José Fernández Madrid, viajó a Popayán, donde se entregó al jefe realista Francisco Barletta, quien lo encarceló y envió a Santa Fe, donde fue fusilado y colgado de la horca. Su cabeza se exhibió ante el pueblo y sus bienes fueron confiscados. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les quedó esa historia de Camilo Torres Tenorio? Finalmente renunció a la presidencia en marzo de 1816, se dio el cargo a José Fernández Madrid, viajó a Popayán, donde se entregó al jefe realista Francisco Barletta, quien lo encarceló y envió a Santa Fe, donde fue fusilado y colgado de la horca. Su cabeza se exhibió ante el pueblo y sus bienes fueron confiscados. Ahí llegó la vida de este abogado, hasta ahí llegó. Qué triste la vida de todas estas personas, de todos estos personajes. Es increíble la manera con la cual vemos acá cómo estos personajes han muerto trágicamente. Bueno, muchachos, todos suscriptores, muy triste la vida y la muerte de este caballero. Es increíble la manera en la cual murió. Bueno, vamos a llegar ya a los 20 minutos. Me gustaría seguir narrándole más la historia de Camilo sobre otras perspectivas, pero eso lo vamos a hacer más adelante después. No quiero alargar mucho este video. Miren este billete que está acá. De 1974. Una de las primeras ediciones. Vean esa hermosura. Miren los colores. De 1985. $1986. Ya más claro, no es tan intenso el color de la orquídea. 1981. Qué hermosura. Miren esa orquídea. Orquídeas colombianas. Si usted viene al país, lo invito para que vaya a la región, para que vaya a Medellín. 1980.
Unas orquídeas muy bonitas que usted va a encontrar en esa región. 1985, un estado muy mal. Regular estos billetes, pero así me guardan, así los guardo. 1981. 1985. 1984. 1983. Y esta hermosura de 1984. Muchas gracias por ver este video y les presento al primo. Caldas, 1983. El Señor Jesús les bendiga. Muchas gracias por ver este video. Feliz año.